Saludos amigos, espero que estén bien donde quiera que vayan a ver este video. Mi nombre es Pablo Acevedo del Ministerio Restaurando el Altar y en esta ocasión quiero compartir con ustedes. No es una predicación, es más bien un estudio, así que espero que les sea de ayuda. Hermanos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que vamos a ver. Se trata vamos a ver un poco acerca de la iglesia de la Odisea y la justificación por la fe. Y para comenzar, vamos a ver que Jesús se presenta, en realidad cuando vemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versos 10 al 14, encontramos lo siguiente. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es interesante porque aquí vemos, empezando en el libro de Apocalipsis, Juan está viendo en visión y dice que oyó una voz, pero después dice el texto que después que oyó la voz, él se miró para ver, dice que vio a uno sentado cuando oyó la voz que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último, y que escribiera y que lo enviara a las 7 iglesias, las cuales hemos nombrado ya. Pero cuando Juan dice que volvió para ver, él escuchó la voz, pero después él se volvió para ver quién era el que hablaba con él, y dice que en medio de 7 candeleros de oro vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y sabemos por la Escritura que ese Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Entonces, ya vemos que en esta escena introductoria del libro de Apocalipsis, vemos a Jesús en medio de ¿qué? De los candeleros de oro. Y dice, son 7 candeleros de oro, que más adelante va a decir que representa las 7 iglesias. Por ejemplo, en el versículo 20, vemos que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan 7 periodos, amigos, consecutivos de la historia de la iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, es interesante porque vemos a un Jesús que cuando ascendió al cielo, hermanos, sabemos que entró en el lugar santo, y allí es donde se encontraba el candelero de oro según el santuario. Entonces podemos ver que el libro de Apocalipsis perfectamente recorre todo el libro, y a través del libro podemos ver el santuario, cómo Jesús se mueve a través del santuario. Y entonces es interesante porque en realidad dice aquí que escribe a las iglesias, y sabemos que la iglesia de Éfeso es alrededor del año 31 hasta el año 100, y es la iglesia apostólica del primer siglo. Esmirna es alrededor del año 100 al 313, y es la iglesia perseguida por los emperadores romanos durante el siglo segundo y tercero. Después vamos con Pérgamo, que es alrededor del año 313 y 538, y es cuando la corrupción de la iglesia desde los días de Constantino el Grande a principios del cuarto siglo
y continuando hasta el surgimiento del papado en la primera mitad del sexto siglo. Tiatira es la iglesia que va alrededor del año 538 hasta el 1517. El periodo de dominio papal durante la Edad Media. Vemos que Sardis va alrededor del año 517 hasta el año 1798. Y es la iglesia de la Reforma Protestante. Después vemos a Filadelfia, que es las iglesias que más nos interesan, es Filadelfia y Laodicea. Filadelfia, que va alrededor del año 1798 hasta el año 1844, que es el gran despertar religioso que surgió a principios del siglo XIX, principalmente en el este de los Estados Unidos. Y después vamos a Laodicea, que va desde el año alrededor del 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Y es la iglesia que existe durante el transcurso del juicio, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia hacia el final de la historia. Entonces, vamos a ver que las iglesias, en realidad, hermanos, aunque tuvieron su cumplimiento en el pasado, pero en realidad Dios nos quiere mostrar tiempos proféticos en el cual cada una de estas iglesias en la historia, ¿verdad? Y hemos llegado a la iglesia de la Odisea. Entonces, Dios nos quiere mostrar algo en la época de toda la iglesia de la cristiandad y vemos las etapas de cada una de ellas. Ahora, quiero hacer, es interesante una aclaración. Cuando usted va a las iglesias y lee cada una de ellas así en Apocalipsis, se da de cuenta que todas comienzan con la frase, así dice, y yo conozco tus obras, ¿ok? Porque en realidad cuando usted se da de cuenta, dice, escucha, dice, el Señor Jesús le está hablando a cada una de ellas. Recuérdese que Jesús se movía, cuando Juan lo vio, Jesús está en medio de los candeleros, que significa en este caso las 7 iglesias. Entonces quiere decir que Juan está mostrando a un Jesús que se mueve en la historia, un Jesús que siempre ha estado en medio de la historia y un Jesús que no ha dejado a su iglesia sola, siempre ha estado moviéndose. Ahora, en el lugar santo, ¿qué hacía el sacerdote con las lámparas? Él las mantenía ¿cómo? Le echaba aceite, ¿verdad? Mantenía que la llama nunca se apagara. Entonces quiere decir, Jesús siempre ha tenido fieles. Jesús siempre ha tenido a través de la historia personas que Él ha mantenido con la llama viva. Y por medio de Jesús, las iglesias, no de todo, ¿verdad? No, siempre ha mantenido alguien que permanece fiel al Señor y que sigue a Jesús por donde quiera que Él va. Entonces nos damos de cuenta que todas comienzan con la frase, así dice, y yo conozco sus obras. Recuerde eso. El que está hablando no es una persona, no es un ser humano cualquiera. El que está hablando es Jesús, nuestro Salvador, el que verdaderamente nos conoce. Y Él es el que está diciendo, así dice. Y Él es el que dice, yo conozco tus obras. ¿Okay? Así que el que está hablando en realidad conoce. No es que ha oído, sino que Él conoce de antemano que es las obras, lo que está sucediendo en la época de las iglesias. Y vemos también que todas terminan, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero una nota, un paréntesis acá, hermanos. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, usted se da de cuenta que en el Apocalipsis la Trinidad no existe. En el Apocalipsis se da de cuenta que siempre el que está es que el Cordero y su Padre. Y usted se va a dar de cuenta en todo el libro de Apocalipsis que no hay duda de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu son los que prevalecen en el libro. Por lo tanto, hermanos, no encontramos una Trinidad en el último libro de la Biblia. Y es interesante, como mencioné, que el que empieza hablando, hermanos, presten atención, estúdielo. Cada una de las iglesias, estúdiela. El que empieza hablando es Jesús.
y Él se le presenta a cada uno de la iglesia. Por eso dice, así dice, y Él dice, y yo conozco. Y al final, interesante como dice, todas terminan, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el libro de Juan me está diciendo a mí, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu no es otra persona que Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, vamos a pasar, amigos, a la iglesia de Filadelfia, y no va a ser, es un estudio, no vamos a ir a profundidad, sino que vamos a ver ciertos aspectos de la iglesia de Filadelfia y ciertos aspectos de la iglesia de Laodicea para poder entender un poco cómo Laodicea llegó a ser la iglesia que se dice aquí en el Apocalipsis, la cual el Señor reprocha de una manera interesante. Entonces, es interesante también porque hay dos iglesias entre las 7 que no se le dan ningún reproche. Y una de ellas, hermanos, es la iglesia de Filadelfia, amigo que me escucha. Y es la iglesia de Filadelfia que no hay ningún reproche para ella. Ahora, lo que quiero que veamos es que a la iglesia de Filadelfia, en realidad cuando usted va a la iglesia de Filadelfia, usted va a encontrar que dice que tiene la llave de David, que cierra y ninguno abre. ¿Okay? Recuérdese que estamos viendo la iglesia de Filadelfia para poder llegar a la condición de Laodicea. Dice entonces que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra. Ahora, cuando usted va a esa expresión, la llave de David, abre y ninguno cierra. Dice también que hay una puerta abierta. Menciona a los que han guardado su palabra y también le dice, retén lo que tienes. ¿Verdad? Es interesante. Entonces, cuando usted, solamente lo voy a poner a manera de referencia, cada cual estudie, búsquelo. No crea lo que este servidor dice, cada cual, ¿verdad? El Señor le ha dado a usted una mente para que pueda estudiar por usted mismo. Y mi intención no es que usted crea lo que yo creo, sino mi intención es que poner al lector a que ponga a estudiar. Y en realidad Dios le habla de diferentes maneras a diferentes personas. Entonces, cuando usted busca la llave de David que abre y ninguna cierra, usted se da de cuenta que hay una relación entre Isaías 22 del 20 al 23. Y no lo vamos a leer, usted lo puede buscar con calma, lo puede estudiar. Isaías 22 del 20 al 23, y Isaías 9 del 6 al 7. Y en realidad dice, el que tiene la llave de David, el que dice en la iglesia de Filadelfia, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Usted se va a dar de cuenta, complementando estos Isaías 22, 20 al 23, 9 del 6 al 7, con la iglesia de Filadelfia, y se va a dar de cuenta que lo que está diciendo es que Jesús va a recibir plena autoridad y plena potestad. Por eso dice que tiene una llave para abrir una puerta. Y vamos a ver cuál es esa puerta. Tiene la llave de David. También usted se va a dar de cuenta que menciona que tiene Isaías, que tiene la llave sobre su hombro. ¿Okay? Y se va a dar de cuenta que esto es una profecía mesiánica, en realidad, la cual se complementa con Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Y entonces lo que quiere dar a entender es que Jesús va a recibir plena autoridad y va a recibir potestad. Por eso que tiene la llave sobre su hombro, porque va a recibir potestad, va a recibir autoridad para poder abrir esa puerta. Y dice que el único que puede abrir esa puerta es Él, y el único que la puede cerrar es Él. O sea, que si Él la abre, nadie la puede cerrar. Si Él la cierra, nadie la puede abrir. Ahora, también nos vamos a dar de cuenta que esa puerta abierta, cuando miramos al santuario, en realidad, el santuario terrenal tenía 3 puertas. La primera puerta era del campamento, cuando entraba para el atrio donde estaba el altar de sacrificio. Esa es la primera puerta. Había una segunda puerta que es del atrio al lugar santo
esa es la segunda puerta. Y la tercera puerta es que cuando se pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, recuérdese que queremos ver cuál es esa puerta abierta. Entonces, nos damos de cuenta que cuando usted busca en el libro de Juan, capítulo 14, 20, del 23 y el 15, 7, usted se va a dar de cuenta que dice que has guardado mi palabra, ¿verdad? Las personas que han guardado la palabra de Dios. También menciona, retén lo que tienes. La pregunta que vamos a hacer es, ¿qué tiene? ¿Qué tiene la iglesia de Filadelfia? Que no se le hace ningún reproche, pero el Señor le dice, retén lo que tienes. Y la pregunta, ¿qué tienes? Y cuando vemos a la iglesia de Filadelfia, vemos que la iglesia tiene amor fraternal. Muy importante, amigos. La iglesia guarda la palabra de Dios. Y la iglesia tiene perseverancia. ¿Ok? Entonces tiene amor fraternal, guarda la palabra y tiene la perseverancia. El amor a Dios hace que guarde la palabra de Dios y esa palabra de Dios le da fortaleza en Cristo Jesús y esa fortaleza lo lleva a la perseverancia, a resistir, hermanos. Es interesante. Recuérdese que es una de las iglesias que está casi al final. Y cada vez que Jesús se mueve en la obra de la salvación hay un anuncio. Es interesante, fíjese en esto. Cada vez que Jesús se mueve en la obra de la salvación hay un anuncio. Y en el movimiento milerita es interesante porque anunció la hora de su juicio ha llegado. En el movimiento milerita, el cual estaba anunciando que la hora de su juicio había llegado, ya para el 1844, que ellos en realidad vemos que fue el periodo que más o menos finalizó la iglesia de Filadelfia y entró la iglesia de la Odisea, vemos que este movimiento empezó a anunciar con fuerza la hora de su juicio ha llegado. Ahora, en el libro Primeros Escritos, página 42, ¿verdad? Y haciendo referencia a Apocalipsis 11, 19, recuérdese que abre una puerta, se cierra una puerta y abre una puerta. Esta puerta, dice en Primeros Escritos, Elena G. de White, dice, esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora el lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Primeros Escritos, página 42.1. Sigue diciendo, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla, según Apocalipsis 3, 7 y 8. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Primeros Escritos, página 42. Entonces, vemos que aquí nos está diciendo que la puerta que fue abierta, ¿cuál fue? La puerta que daba acceso al lugar santísimo. Recuérdense que habían 3 departamentos, por decir así, en el propio tabernáculo, en el antiguo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada uno de ellos tenía una puerta. La primera puerta no pudo ser porque la primera puerta es cuando Jesús vino aquí a la tierra y entró al atrio y pueden ver que allí murió. Entonces, esta iglesia ya es para el final, así que no puede ser esa puerta. La segunda puerta es cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Y esa escena la podemos ver allí en Apocalipsis
4 y 5. Entonces, cuando usted va a la escena de Apocalipsis 4, ya esa puerta estaba abierta. Y el único que está allí, si usted se da de cuenta, Jesús no llega hasta el capítulo 5. El único que está allí, podemos ver que es el Padre sentado y los querubines. Y luego en el capítulo 5 Jesús llega. ¿Llega de dónde? De haber resucitado de la tierra y llegar al trono de Dios. Por lo tanto, no puede ser esa puerta. La única puerta que tiene que ver que Filadelfia, con el periodo que termina en el 1844, tiene que ser la puerta del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque allí cuando se abre la puerta, dice Juan, en el capítulo 11 al final, dice que la puerta se abrió y allí se vio el templo de Dios. Dice que el arca del testimonio se vio, que es de donde salen las 7 plagas. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Por lo tanto, podemos concluir que esa puerta que Jesús cierra, la puerta presten atención a esto, Jesús cierra la puerta que da del lugar santo y esa misma puerta da acceso ¿a qué? Al lugar santísimo. Por lo tanto, Jesús se ha movido en la historia. ¿Ok? Del atrio, Jesús ahora ya no está en el atrio. Jesús no está en el lugar santo. Jesús está ¿dónde? En el lugar santísimo. Sentado al lado del Padre e intercediendo por cada uno de nosotros. En el lugar santísimo, hermanos, la última iglesia es la Odisea. Y la última etapa del santuario se encontraba en el lugar santísimo, donde una vez al año era purificado. Entonces, en Apocalipsis 3:9 es interesante porque también menciona algo y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Es interesante porque dice que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y que y no lo son. Ahora, recuérdese que estamos en el Apocalipsis. Esta es la penúltima etapa de la iglesia. Y entendemos por la palabra de Dios que no pueden ser judíos literales. Para este tiempo sabemos que las tribus, ya muchas de ellas se habían dispersado. Hasta hoy en día no se sabe bien de qué tribu son. Por lo tanto, no pueden ser judíos literales, según Romanos 2, 28 al 29, y Romanos 9, del 6 al 8, y Gálatas 3, 28 al 29. Entonces podemos ver que aquí en Apocalipsis se está dirigiendo los que dicen ser judíos, como dice Pablo en estos textos que he mencionado, no es judío lo que es de la circuncisión, sino que es aquel del corazón espiritual, el que acepta a Cristo Jesús hoy en día como su Salvador personal. Dice Pablo en todos estos textos que ese es el verdadero israelita o el verdadero judío. Ahora, eso es importante porque algunos dicen ser judíos y no lo son. O en otras palabras, algunos decimos ser cristianos y en realidad no lo somos. Y dice el texto que Él lo entrega a la sinagoga de Satanás. O sea, en otras palabras, los que dicen ser judíos, el que dice ser cristiano y no lo es, hermanos, en realidad está adorando a un personaje que no es Jesús, nuestro Salvador. Ahora, quiero llamar la atención. Recuérdense que ya entonces vimos que la puerta que Jesús abre es la puerta del lugar santísimo. ¿Okay? La iglesia de Filadelfia, cuando va terminando, ya entra en la etapa donde entra en el 1844, que entra la etapa de Filadelfia, y entonces, según la profecía de Daniel y según el Espíritu de Profecía, podemos ver que Jesús entonces pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, ¿qué empieza? Empieza la iglesia, por eso la Odisea
dice la iglesia, el pueblo siendo juzgado, la iglesia del juicio. ¿Okay? Empieza el juicio, como sabemos, en el 1844. Ahora, dice que no son judíos literales. Vemos según Pablo. Ahora, hay un texto en la Biblia que menciona a un verdadero judío. Y quiero que veamos ese texto. Ese texto se encuentra en Juan 1, del 47 al 49. Y dice así. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Preste la atención. A Filadelfia se le decía que Filadelfia había a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Okay? En cada etapa de la iglesia, ustedes ven, hermanos, que la primera iglesia empezó pura, la iglesia de Jesús y los apóstoles, pero después se infiltró muchas cosas dentro del cristianismo, el paganismo y todo esto. Después, más adelante, el sistema papal introdujo adoración falsa dentro de la iglesia y vemos cómo la iglesia poco a poco se va corrompiendo. Pero vemos que Dios, recuérdese la visión, que Jesús está en medio de las iglesias. Jesús siempre ha estado ahí y Jesús siempre tiene a un remanente, tiene a un pueblo que lo sigue donde quiera que Él va. Así que no olvide eso. Por lo tanto, en la iglesia de Filadelfia vemos que había personas que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, aquí en Juan es interesante porque dice que Natanael, Jesús vio a Natanael y que se le acercaba y él le dijo: he aquí un verdadero israelita. Ahora pregunto, ¿sabía Jesús quién es un verdadero israelita? Recuérdese que él se presenta a la iglesia: yo conozco tus obras. Jesús conoce, porque recuérdese que Jesús es humano, pero también es divino. Entonces Jesús conoce nuestros pensamientos. Su divinidad deja ver que Jesús puede ver más allá de lo que el ser humano puede ver. Y Jesús dice: he aquí un verdadero israelita. Ahora presten atención, en quien no hay engaño. En este israelita Jesús vio a Natanael y pudo decir: en este israelita no hay engaño. Qué lindo sería si Jesús nos viera a cada uno de nosotros y pudiera decir lo mismo: he aquí fulano de tal, en el cual no hay engaño. Pero por la gracia de Cristo, hermanos, podemos hacer así. Y Jesús, viviendo en nuestras vidas, Él puede decir y hacer eso que el ser humano no puede hacer. Ahora, es interesante que Natanael le responde y le dice: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, presten atención, hermano, a las palabras. Recuérdese que Natanael, Jesús lo ve y le dice: este es un verdadero israelita. Ahora, ¿por qué Jesús le dice: este es un verdadero israelita? ¿Conocía lo que había dentro de de Natanael? Sí lo conocía. En el verso 49. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, le dijo a Jesús: maestro, tú eres el Hijo de Dios. Interesante. Tú eres el Rey de Israel. Natanael conocía que Jesús era ¿quién? Tú eres el Hijo de Dios. Es interesante. Por eso Jesús le puede decir a Natanael: tú eres un verdadero israelita. Según este texto, hermanos, combinado con Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, que decía: he aquí, hay algunos que se dicen ser israelitas y no lo son. Aquí en Juan nos dice que el Señor conocía y le dijo: tú eres un verdadero israelita. Entonces él le contestó que tú eres el Hijo de Dios. Afirmó que Jesús era ¿qué? El Hijo de Dios. Presten atención porque eso es muy importante. Ahora, la pregunta es, aunque esto ya yo lo he contestado en otros videos, pero simplemente algunos textos para ver. La pregunta es,
¿Es Jesús hijo de Dios o no es Jesús hijo de Dios? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia de Filadelfia? Con la puerta que se cierra y no abre, con la puerta de la Odisea. Vamos a ver más adelante. ¿Es Jesús hijo de Dios? Y la otra pregunta sería, ¿es literal o es simbólico? ¿O es una metáfora, como nos quieren hacer ver? Si tú le preguntas a las personas, ¿es Jesús hijo de Dios? ¿Qué dicen? Sí, es hijo de Dios, pero es simbólico, es una metáfora. Y es interesante porque el texto más que llaman así, que si la Biblia toda no existiera y existiera este texto, no haría falta más nada, pero yo no lo creo de esa manera, porque si el Señor inspiró a escribir toda la Biblia es porque toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es necesaria para comprender la salvación. Pero podemos ver que este texto es muy lindo, pero es un texto mal entendido por la cristiandad. Y es el texto de Juan 3, 16 al 17. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó, hermanos? El texto dice Dios. ¿Quién es Dios para Juan en este texto? Es el Padre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea nuestro Salvador, hermanos. El texto menciona dos veces, dice, porque no ha dado Dios a su Hijo. Y en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo. O sea, Dios dio a su Hijo, Dios envió a su Hijo. O sea, que Dios tenía un hijo que dar, Dios tenía un hijo que enviar. Cuando en realidad vemos el texto que es tan usado para decir el amor de Dios, nos damos de cuenta que el texto encierra, hermanos, lo que está encerrando el texto es que Dios, el Hijo de Dios, no es simbólico, no es una metáfora, hermanos. Amigo que me escuchas, es literal, la Biblia es clara. El hombre quiere empeñarse y decir que Jesús no es hijo de Dios, pero es una metáfora. En realidad no es hijo de Dios. Pero cuando usted analiza el texto se da de cuenta que el texto dice que Dios dio a un hijo, que Dios envió a un hijo. En primera de Juan 4, del 8 al 15 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo se expresó ese amor, hermanos? Dice el texto, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿De quién es el contexto? De Dios, el Padre, ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Está claro, hermanos, la Biblia es clara. ¿Por qué ponerle al texto lo que el texto no dice? Leamos sencillamente lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Juan dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero los hombres se empeñan y no quieren decir que no es literal, sino que es simbólico, es un papel, es un rol.
Y podríamos decir muchos textos más, los cuales en otros videos ustedes pueden ver en mi canal. Hay otros videos en el cual hablamos acerca de Jesús como es Hijo de Dios. Así que no voy a abundar más en esto. Ahora, quiero que vean que hay 3 puntos cuando la confesión de Pedro, que se encuentra en Mateo 16 del 15 al 18, por lo menos hay 3 puntos, hermanos, que podemos ver de esa confesión. Jesús bendice a Pedro por la respuesta que dio. Jesús afirma que la confesión de Pedro le fue revelada a él por el Padre. Jesús declara que la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el fundamento de la iglesia, hermano. O sea, el fundamento de la iglesia cristiana es que Jesús es el Hijo de Dios. Miren lo que dice el deseado de toda la gente, página 382.1. Pedro había expresado la verdad, que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y en todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Deseado de toda la gente, página 382. Es interesante porque ella menciona al principio, dice, Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la verdad que Pedro expresó? El texto es claro, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice que fue el Padre que se lo reveló. Marta en Juan 11:27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Miren cómo presenta. Recuérdense que Jesús tiene 2 naturalezas, hermanos. La divina, la humana y la divina. Entonces, por eso se llama, en realidad en la Biblia, una mejor traducción no es Jesucristo, sino es Jesús el Cristo. O sea, Jesús el humano y Cristo el ungido, el divino. Y entonces Marta dice, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Se da cuenta? No dice Jesús, sino que tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Mira cómo lo presenta. El Hijo de Dios que había venido ¿a quién? Al mundo, hermanos. Ahora, vamos a entrar, hermanos. Podríamos abundar un poco más, pero como dije en otros de mis videos, te pueden ir a mi página, Restaurando el Altar. Allí pueden encontrar otros videos donde Jesús, hermanos, la Biblia es clara. En la Biblia se intercambian nacido y engendrado. ¿Ok? Nacido, Jesús nació del Padre. Ahora, en la lección de esta semana, usted se da de cuenta, este video está siendo grabado en octubre 23 del 2024. Usted se va a encontrar que la lección de la semana pasada, en realidad hay como el escritor, no sé si se dio de cuenta, pero menciona, dice que Jesús es el Hijo del Dios eterno, pero después dice que no es creado ni es engendrado. ¿Okay? Es interesante porque este servidor, yo entiendo que Jesús salió del Padre, Jesús nació del Padre. ¿Cómo fue eso? No lo puedo explicar, pero la Biblia es clara. Y hay un texto en la Biblia donde dice la palabra engendrado significa la palabra, la intercambia con la palabra nacido. Y es primera de Juan 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nació de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Si usted va a Proverbios, se va a dar de cuenta, Proverbios 8, usted se va a dar de cuenta que en Proverbios 8 se habla de la sabiduría. Y usted se va a dar de cuenta ahí que en realidad se está hablando es de Jesús como la sabiduría, porque
cuando vamos a Corintios, usted se da cuenta, Corintios 1:24 y Corintios 1:30, Pablo dice que la sabiduría es Cristo. Más el Espíritu de Profecía también dice que Cristo es la sabiduría. Entonces, Cristo fue engendrado. La Biblia dice que Jesús fue engendrado, o sea, nació del Padre. Pero en la lección decía que es el Hijo eterno. Miren qué interesante, es el Hijo eterno, pero no es engendrado ni es creado. La cual yo no creo que sea creado, pero sí la Biblia es clara que Jesús, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, afirman de que Jesús es engendrado del Padre. Entonces, nos damos de cuenta que es interesante. Miren lo que escribió uno de nuestros pioneros en el 1861. John North Lamborrow escribió lo siguiente. Dice, el primer paso hacia la apostasía es establecer un credo, diciéndonos en qué debemos creer. El segundo es hacer que ese credo sea una prueba de discipulado. El tercero es juzgar a los miembros por ese credo. El cuarto, denunciar como herejes a los que no lo siguen. El quinto, comenzar la persecución contra los tales. Yo defiendo que no estamos siguiendo el patrón de las iglesias caídas. En ningún sentido injustificable. Es el paso propuesto. O sea, cuando hay un credo, hermanos. Por ejemplo, en la iglesia adventista del séptimo día, si usted no cree en la Trinidad, en realidad usted se da de cuenta y eso ha sido establecido como un credo. Si usted no cree, ¿qué pasa? Usted tiene que salir de la iglesia. O sea, si usted no cree como ellos creen, como cree la organización, usted tiene que salir. Saben que en los días de nuestros pioneros, ellos no tenían ningún credo. Tenían creencias fundamentales y ellos no expulsaban a nadie si no creían en la Trinidad. Y cuando ustedes van a todos los escritos de los pioneros, se va a dar de cuenta que los pioneros no creían en la Trinidad. Ellos salieron de las iglesias trinitarias. Por eso usted se va a dar de cuenta que el periodo de Filadelfia a la Odisea algo sucedió. Más o menos al final del periodo de Filadelfia fue cuando nuestros pioneros, la reforma empezó y se va a dar de cuenta que llegaron hasta cierto punto donde la iglesia se convirtió en la Odisea y por eso la Odisea el Señor le dice y la reprende porque en la Odisea está sucediendo algo que es en realidad el punto que queremos estudiar. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dividirlo en dos pasos, dos temas, para que no sea muy largo. Pero quiero que vean hasta ahora lo que hemos visto. Hay una puerta cerrada, había una puerta cerrada, una puerta abierta, la cual Jesús tiene la autoridad de poder abrir, de poder cerrar en la iglesia de Filadelfia. Y esa iglesia fue la puerta del lugar santísimo donde se iba a entrar a el tiempo del juicio, donde comienza la iglesia de la Odisea. Vimos un verdadero israelita, hermanos, un verdadero israelita, como vimos de Natanael, vimos que cree que en verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Vimos algunos textos donde dice que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia menciona por todas partes, hermanos, aún en el Antiguo Testamento, podemos ver que aún en el Antiguo Testamento se menciona a Jesús como Hijo de Dios en el libro de Proverbios. Entonces, por ejemplo, Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su Hijo? ¿Sí sabes?
Es interesante porque en el libro de Proverbios se menciona a quién, o sea, en la creación, haciendo cosas, atando las aguas, quién afirmó y dice cuál es su nombre y el nombre de su Hijo. Se está hablando de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Además, allí Nabucodonosor vemos que en el horno de fuego, usted se va a dar de cuenta que dice que vio a uno semejante al Hijo de Dios. O sea, ¿quién le enseñó a Nabucodonosor que Dios tenía un hijo? Cuando usted lee el Espíritu de Profecía se da de cuenta que Daniel llevó conocimiento de quién era el Dios verdadero a Babilonia, hermanos. Que en realidad eso es lo que el cristiano tiene que hacer, llevar el conocimiento del Dios verdadero. Así que hasta aquí ha sido esta presentación. Amigos que me escuchan, en la próxima vamos a seguir y vamos ya a entrar más de lleno en la iglesia de la Odisea. Así que un saludo para todos. Que pasen una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde, donde quiera que se encuentren, y que el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.